Audio 34. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Luz Ita y estoy por esta herramienta tecnológica difundiendo el contenido de la LUC que se va a someter a referéndum el 28 de marzo del 2022. Recuerden que aquellas personas que quieran que la LUC se derogue deben introducir en el sobre la papeleta del sí, y aquellas personas que quieren que la LUC se mantenga deberán introducir en el sobre el día del referéndum la papeleta del no o el sobre vacío, lo que desde el punto de vista electoral es un voto en blanco, y el voto en blanco suma al no. Ahora voy a analizar el artículo 50 de la LUC. El artículo 50 de la LUC tiene como título deber de identificarse, y lo que hace ese artículo sustituye, o sea, deroga el artículo 43 de la ley 18.315 del año 2008, que es la ley de procedimiento policial. O sea que la LUC al procedimiento policial le da un nuevo texto. ¿Qué es lo que dice el texto de la LUC? Que le da un texto nuevo a un texto ya existente. El texto de la LUC dice lo siguiente: toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera, a los efectos de confirmar la identidad manifestada por la persona. La policía podrá requerir la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal fin. Si la persona careciere de documentación que acredite su identidad declarada, la policía podrá conducirla a sus dependencias para tomar su fotografía e impresiones digitales e interrogarle acerca de su nombre, domicilio, estado civil y ocupación, dando cuenta de inmediato al Ministerio Público. El procedimiento no durará más de 2 horas. Cuando una persona se niegue a identificarse o a presentar un documento identificatorio sobre cuya autenticidad o validez la policía tenga dudas razonables, podrá ser conducida a la correspondiente dependencia policial con la finalidad de corroborar su identidad, dando cuenta de inmediato al Ministerio Público. Esto es lo que dice el artículo actual de la LUC. Es decir, en una palabra, las personas tienen la obligación de identificarse. ¿Cuándo? Cuando la policía le requiere la identificación. Pero además de identificarse verbalmente, es decir, me llamo XX, la policía puede pedirle un documento que acredite esa identificación que la persona verbalmente dijo ser. Y si no tiene el documento, o si lo tiene y se niega, lo que dice la LUC es que la policía lo podrá llevar a una seccional policial a los efectos de tomarle fotografía, sacarle huellas digitales, dactilares, comunicarle al fiscal y liberarlo. Todo ese trabajo no le puede llevar más de 2 horas. Esto dice la LUC. ¿Qué era lo que decía el artículo antes? O sea, ¿qué es lo que la LUC modifica? Lo que decía el artículo antes era lo siguiente. Decía: en el marco de un procedimiento que tiene por objeto la detención de personas requeridas por la justicia competente o fugadas de la policía puede solicitar la identificación correspondiente a las personas que razonablemente puedan coincidir con la persona requerida. Y luego el artículo decía: toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera, a los efectos de confirmar la identidad manifestada por la persona, y la policía podrá requerir la exhibición de su cédula, su credencial cívica u otro tipo de documento. Por lo tanto, eso decía el artículo anterior. También el artículo anterior decía que en el caso que una persona se niegue a identificarse, deberá ser conducida a la dependencia policial y se dará cuenta inmediata al juez competente en los términos establecidos en el artículo 6 de la ley. En caso que la persona declare su identidad pero se tengan dudas sobre la veracidad de su declaración o de sus documentos, o que la policía tenga motivos suficientes para dudar, se buscarán otros medios alternativos. O sea que la ley anterior decía prácticamente lo mismo que la actual. ¿Cuál es el cambio con respecto al texto anterior? Es que en el texto anterior
la ley exigía que en el marco de un procedimiento que tenga por objeto la detención de personas requeridas por la justicia competente o fugadas, la policía podrá solicitar la identificación correspondiente. Eso el texto nuevo no lo dice. El texto nuevo arranca directamente en que toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía lo requiera. Claramente la situación anterior, que es cuando la policía va a detener a una persona porque un juez libró una orden de detención o porque se fugó de la cárcel, eso la policía lo puede hacer igual, es decir, pedirle la identificación, o lo puede detener antes de pedirle la identificación, porque tiene los datos de la persona, y luego inmediatamente lo identifica. Es decir que la diferencia es la siguiente: el texto actual de la LUC lo que pide, lo que le habilita a la policía, lo que dice es que toda persona tiene el deber de identificarse cuando la policía se lo requiera, de exhibir los documentos que prueben la documentación, la identificación que dijo tener, y que si no tiene documentos o se niega, será conducida a la policía y la policía le comunicará al fiscal en 2 horas. El texto anterior decía que la persona que se negare a identificarse, en los casos del inciso anterior, será conducida al juez. Bueno, ahora como cambió la ley del derecho penal, el proceso penal, es al fiscal. El requerimiento de documentación se debía hacer en el marco de un procedimiento de detención de una persona que estaba fugada de la policía o con una orden judicial. Ahora eso no se quita eso, porque eso se supone que claramente es así. Lo otro es igual, es lo mismo, el procedimiento no da más de 2 horas. Es decir, que en una palabra, la LUC lo que hace es ampliar las posibilidades de que la policía pida a una persona que se identifique. Es decir, no tiene que estar en una actitud de ser requerido por la justicia o se haya fugado de la policía, sino que la policía ahora le puede pedir a cualquier persona que diga quién es. Por ejemplo, si yo voy por la calle mañana, un policía me para y me dice: señor, ¿me puede decir su nombre? Y yo le digo: sí, fulano de tal. Y me puede decir: ¿usted tiene un documento que acredite que es fulano de tal? Y le digo: sí o no. Si tengo, tengo la obligación de exhibírselo, y si no lo tengo, y no tengo ningún documento que me acredite la identidad, la policía dice: bueno, acompáñeme, que le voy a sacar una foto y le voy a tomar las huellas digitales para saber su identidad. Antes eso se podía hacer en el caso de un procedimiento de ser requerido por la justicia competente o estar fugado de la policía. Lo que hace ahora es, la norma nueva es que pone el deber de identificarse cuando la policía la requiere. Si no tiene identificación, si no tiene forma de identificación, es conducido a una dependencia policial para sacarle una fotografía y las huellas dactilares. Muchas gracias.